Vamos a hacer la diferencia hoy, antes de empezar a hacer los problemitas de Buffer, con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿de qué? De los electrolitos débiles, cuando teníamos electrolitos débiles, cuando teníamos sales, y cuando tenemos Buffer. Aquí vamos a poner electrolitos débiles. Aquí van a ser las hidrólisis. Y aquí la solución es Buffer. Lo único que voy a hacer acá es hacer una comparación de cuando tenemos un electrolito débil. Cuando tenemos el electrolito débil, ¿se acuerda que hacíamos una ecuación? Como les dije en clases anteriores, en hidrólisis tenemos dos ecuaciones y en el Buffer vamos a tener dos ecuaciones. Cuando tenemos el electrolito débil nos dan una sola sustancia, como por ejemplo el ácido acético, ¿se acuerdan? Que con el agua se establecía el equilibrio y nos daba el ion acetato más el ion hidronio. ¿Sí? Y donde la K de equilibrio, o la K ácida en este caso, nos quedaba hidronio al cuadrado sobre la concentración del ácido acético, y la concentración hidronio, cuando la despejábamos, era igual a la raíz cuadrada de la K ácida por la concentración del ácido, o sea, la del ácido acético. Cuando tenemos la hidrólisis, vamos a escribir dos ecuaciones. A partir de un solo compuesto, voy a agarrar el acetato de sodio en este caso, para comparar con el anterior. Y teníamos que escribir dos ecuaciones. La primera, que provenía de la sal, la cual se disociaba completamente, ¿se acuerdan? Con una sola flechita, en iones sodio y en iones acetato. Y ese ion acetato, que era el ion débil, es el que con el agua sufría la hidrólisis, ¿se acuerdan? Y se formaba acá ácido acético y se liberaban oxidrilos al medio. Entonces, en este caso, la K de hidrólisis, ¿se acuerdan? Nos quedaba oxidrilo al cuadrado sobre la concentración de acetato, que era lo mismo que decir la concentración de la sal. Y cuando calculábamos esa concentración oxidrilo, nos quedaba la K de hidrólisis aquí, que en este caso era K-water sobre la K contraria al oxidrilo, es la K del ácido, por la concentración de la sal. ¿Sí? Y por último, tenemos la solución Buffer, que va a estar formado por un ácido débil, en este caso va a ser el ácido acético, estoy comparando los tres casos donde usamos las mismas sustancias, y su base conjugado, que es el acetato, el ion acetato. Por lo tanto, el Buffer está formado por ácido acético, acetato de sodio. También voy a escribir dos ecuaciones. La de la sal, o sea, del acetato de sodio, como hacemos siempre, ion acetato en ion sodio más acetato, con una sola flecha, ¿lo ven, chicos? Y al ácido acético, porque tengo dos sustancias, también la voy a poner, como veníamos aprendiendo hasta recién, como veníamos viendo hasta recién, lo voy a poner más agua si quieren, doble flecha, y se va a formar el ion hidronio más ion acetato. Si se fijan, la ecuación número 1 que escribí viene de la sal que vimos acá, en hidrólisis. Y la ecuación número 2 que escribí para el Buffer es la que vimos acá, aquí, en los electrolitos débiles. Hay que observar bien. ¿Cuál es la diferencia acá? Que cuando yo aplique, quiero escribir la expresión de la constante de equilibrio, y es el único caso de los tres que ocurre a estos chicos,
La expresión de equilibrio es hidronio por ion acetato sobre la concentración del ácido. Es el único caso donde la concentración hidronio es distinta de la concentración acetato. No es igual. Por lo tanto, no puedo poner luego hidronio al cuadrado como pusimos aquí en el electrolito débil. ¿Sí? Acá en el electrolito débil nosotros ponemos hidronio al cuadrado. ¿Por qué? Porque la concentración de acetato es igual a la concentración hidronio. En este caso no. Cuando hablamos de las soluciones buffer, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos ion acetato de la disociación del ácido acético e ion acetato de la sal. Y se dice, esto también se llama efecto ion común, porque tienen las dos ecuaciones liberan acetato. Ahora quiero que ustedes hagan memoria de lo que les enseñé en la clase pasada. Si yo tenía una concentración de solución de acetato de sodio 1 molar, como se disocia completamente, la concentración de iones sodios, una vez que se disociaba, era 1 molar y de acetato 1 molar. Ahora miren, si yo tengo un ácido acético 1 molar también, cuando él se disocie, ¿cómo va a ser la concentración de iones de los iones hidronio? No va a ser 1 molar. ¿Por qué? Porque a esta concentración hidronio, que le vamos a hacer una estrellita, yo la calculo de esta manera. Cuando yo lo incluya dentro de la raíz, fíjense, la concentración del ácido va a ser 1 molar, pero la K ácida es un número muy chiquitito, ¿se acuerdan? Más o menos de 1,8 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? La concentración acetato del ácido es mucho menor que la concentración acetato de la sal. Uy, no me entra acá, de la sal. Es por eso que no podemos decir que la concentración hidronio y la concentración acetato son iguales. De aquí, cuando despejemos, chicos, la ecuación que vamos a aprender hoy, para calcular la concentración hidronio, nos quedaría constante del ácido por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal, que es el ion acetato. Es decir, que aquí va la concentración de la sal. ¿Ven la diferencia en los tres casos? En el buffer estamos uniendo los dos anteriores. Esto que les estoy explicando de las concentraciones acetato que son diferentes es muy importante en el examen, es pregunta de examen. Y se dice que un buffer tiene una capacidad reguladora ideal, como es su máxima capacidad reguladora, cuando las concentraciones del ácido y de la base son iguales. Del ácido y de su base conjugada, o sea, del acetato. Bueno, vamos a ver el problema 1, que es el problema 7 de la cartilla. En este caso, nos formamos nosotros una solución buffer con cloruro de amonio, que es una sal, ¿no es verdad? Ya la vimos. Y acá está la base, y el cloruro de amonio sería el ácido conjugado. Recuerden que el amoníaco es una base, y el amonio aquí actúa como su ácido conjugado. ¿Está? Como estábamos hablando de amoníaco y cloruro de amonio, este va a ser un buffer básico. Al ser un buffer básico, yo sé que el pH de este buffer tiene que ser mayor que 7. Eso es importante. ¿Estamos? Bueno, cada vez que a mí me den esto, yo tengo que escribir las dos ecuaciones.
Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a escribir la de la sal. Se disocia, perdón, completamente en sus iones. En ion amonio más iones cloruro. Y luego el amoníaco, que es el electrolito débil, que recordemos que con él es que se establece el equilibrio. El amoníaco aceptaba un protón del agua y el agua le cedía a él el protón, quedando acá oxidrilos en el medio. ¿Sí? Cuando nosotros escribamos la K de equilibrio acá, la K de equilibrio será concentración amonio por concentración oxidrilo sobre la concentración del amoníaco, que es la base. Que despejando, como les venía haciendo yo, quedaría concentración oxidrilo como la K de la base por la concentración de la base sobre la concentración de la sal, escribiéndolo más fácil. ¿Sí? Ahora veamos. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? ¿Cuántos moles de cloruro de amonio hay que agregarle a un litro de solución 0,15 molar de amoníaco para obtener un buffer de pH 9,20? Nos fijamos que el pH es de 9,20, es un pH mayor que 7, un pH básico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que calcular yo para conocer los moles de cloruro de amonio? Y necesito calcular entonces la concentración de la sal. Para calcular la concentración de esta sal, la vamos a despejar, quedaría concentración de la sal, que sería concentración amonio, igual a la K de la constante básica por la concentración de la base, sobre la concentración oxidrilo. Conocemos ya la concentración de la base, pero no la concentración oxidrilo. ¿De dónde podemos sacar la concentración oxidrilo? Y bueno, la concentración oxidrilo la sacaremos del pH. Si pH es igual a 9,20, su pOH, ¿se acuerdan cómo lo calculábamos? Como 14 menos 9,20. Eso nos da un valor de 4,8. Concentración oxidrilo se define como 10 a la menos pOH o sea 10 a la menos 4,8. Recuerden que este 10 no es de exponencial, sino que tengo que poner inversa del logaritmo. Y con ella sacaremos un valor de la concentración oxidrilo igual a 1,59 por 10 a la menos 5. Ya teniendo los valores podemos reemplazar acá. Concentración amonio nos quedará la constante de la base, la constante sí, básica, por la concentración del amoníaco, que era 0,15 molar, o sea, mol por litro, sobre la que acabamos de calcular, que es la concentración oxidrilo. Esto nos da un valor de 0,172. Esta es la concentración amonio. Conociendo la concentración amonio, que sabemos que son los moles que hay por litro, ¿sí? ¿Cómo sacamos los moles? Me pedían cuántos moles. Bueno, ¿sabemos cuántos moles tenemos? La misma cantidad, ¿no es verdad? Porque están en un litro de solución. Ahora, si a mí me preguntaban cuántos moles hay que agregarle a medio litro, ahí ya tendría que haber dicho, tengo 0,172 en un litro, en medio litro, X. Así que esta parte tienen que estar atentos. En este caso dice un litro, por lo tanto, estos son los moles que le tengo que agregar al litro. Puede ocurrir, como les digo, que les pregunten
en otra cantidad de volumen y ahí tienen que hacer el cálculo adicional. Ahora vamos a ver el apartado B, que es bien importante. Voy a borrar, porque quiero dejar lo que está acá. Cuando nosotros estamos agregando pequeñas cantidades de ácido de base a una solución buffer, lo que ocurre acá es lo siguiente. El pH varía ligeramente. Desde el pH que tiene el buffer, en este caso que es 9,20, si yo le agrego pequeñas cantidades de base, estoy agregando más oxidrilos, el pH se va a hacer más superior, digamos, hacia la derecha se va a correr. Es decir, que si el pH es de 9,20, al agregarle oxidrilo, yo voy a obtener un pH de 9,30, 9,40, pero muy próximo a este buffer básico. Ahora, si a este buffer básico yo le agrego pequeñas cantidades de ácido, el pH de la solución buffer hasta que alcanza de nuevo el equilibrio, de acuerdo a Le Chatelier, el valor de ese nuevo buffer al agregarle las cantidades de ácido clorhídrico va a ser ligeramente por abajo de 9,20, pero siempre va a ser un pH básico, no es que varía mucho. En cambio, chicos, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una solución de agua neutra que tiene su pH igual a 7 y ustedes le agregan gotitas de ácido, el pH directamente se vuelve ácido, no es que baja de 7 a 6,5, no, de 7 baja a 4, a 3, a 5. Y si ustedes tienen el agua con su pH 7 y le agregan gotas de hidróxido, ocurre exactamente lo mismo, pero para el otro lado. El pH se va a 8, a 9, de acuerdo a la cantidad de hidróxido que yo le agregue. En cambio, las soluciones buffer, también llamadas reguladoras, y esa es la característica de ellos, es que al agregarle pequeñas cantidades, el pH se desplaza ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a lo que yo le agregue, el valor del pH, ¿no? Si le agrego más ácido o le agrego más una base. Y ahora lo vamos a comprobar, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a trabajar, obviamente que cuando, agregue yo una pequeña cantidad de ácido o de base, ¿a cuál de las dos ecuaciones va a modificar? Y a la que tiene establecido el equilibrio. Cuando yo agregue ácido o base, va a actuar sobre esta reacción por el principio de Le Chatelier. Entonces le escribamos a la reacción de nuevo. Amoníaco más agua. Tenemos el ion amonio y el ion oxidrilo. Bueno, ¿qué va a pasar? Dice acá, si nosotros a este equilibrio le agregamos ácido clorhídrico. Al agregarle ácido clorhídrico, lo que estamos agregándole son iones protones. No estamos agregándole oxidrilos. Si nosotros le hubiéramos agregado oxidrilos, estamos aumentando la concentración de oxidrilos y el principio de Le Chatelier nos dice que al aumentar la concentración de una de las especies se desplaza de manera de consumir parte del material agregado, se desplazaría hacia la izquierda si yo agrego oxidrilos. Como estoy agregando iones protones, el equilibrio se va a desplazar de manera contraria. Se va a desplazar hacia la derecha. Esa es una manera de acordarme. Si yo agrego de la misma sustancia, miren, la voy a escribir a la otra ecuación, aquí al costadito. Con que me acuerde una de ellas. ¿Qué pasa si yo aquí, a este equilibrio, estoy dando de ejemplo, le agrego oxidrilos? Estoy aumentando la concentración OH. Al aumentar la concentración oxidrilo, nos dice el principio de Le Chatelier que el desplazamiento sería hacia la izquierda, de manera que yo consuma parte de los oxidrilos.
¿sí? Aquí, ¿qué estoy agregando yo? Iones protones e iones cloruros. ¿Saben qué va a pasar acá? Los iones cloruros van a reaccionar con el amoníaco y van a formar más salamonio. ¿Sí? Es por eso que se desplaza hacia la derecha. ¿Estamos? Al desplazarse hacia la derecha, habíamos dicho que la concentración de la base era 0,15 y la concentración de la sal, acá vamos a calcular 0,172 molar, ¿no? Entonces, al desplazarse hacia la derecha, la concentración amonio aumenta. Ay, esperen que estoy escribiendo justo en el lugar que no va. ¿Qué le va a pasar a la concentración de la base? La base va a reaccionar con los cloruros y se va a consumir este amoníaco, por lo tanto la concentración de la base será menor y la concentración de la sal será mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí a la concentración de la base le vamos a restar la cantidad de moles que hemos agregado, porque son los que van a reaccionar para formar un poco más de amonio. Entonces aquí nos queda, ¿cuánto de base? 0,14. Y la concentración de la sal será 0,172 más 0,01. Aumentó la concentración. Y esto nos da un valor de 0,182. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ahora la concentración la concentración oxidrilo? La podemos calcular con Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Recuerden que cuando trabajamos con una base, chicos, lo primero que sacamos son concentraciones oxidrilos, ¿no? No se olviden de eso. La ecuación de Henderson la podemos ver después o la calculamos de aquí. Concentración oxidrilo será igual a la K básica por la concentración de la base, como hicimos hace un rato, sobre la concentración de la sal. Reemplazando, aquí quedará 1,82 por 10 a la menos 5, pero no quiero que se confundan con esto, que era un ejemplo cuando agregábamos oxidrilos. ¿Sí? La concentración de la base ahora será 0,14 molar y la concentración de la sal será ahora 0,182. De aquí nos queda una concentración oxidrilo de 1,4 por 10 a la menos 5. Sacamos el pOH, que nos da un valor de 4,85. Pero fíjense lo que nos piden a nosotros, la variación de pH, fíjense en el apartado, es la variación de pH cuando yo agrego. Si el pOH es 4,85, el pH será 14 menos 4,85, que nos da un valor de 9,15. La variación de pH entre 9,15 y el anterior, que era el del enunciado de 9,20, tiene una variación de 0,05. ¿Sí? Ahí está, esa sería la variación. Vamos a hacer otro ejercicio a ver si así lo entienden mejor. Entonces, a ver, voy a agregar una hojita. Les quiero mostrar de nuevo. Ay, perdón. Está el lapicito acá. Ahí estamos. Vamos a comparar los dos buffers.
para que lo vean, ¿sí? Acabamos de hacer el del amoníaco, cloruro de amonio. Y acá de nuevo voy a poner yo el de, bueno, acetato de sodio, ácido acético. ¿Sí? Los dos BAFE. Ya creo que lo han visto con la profesora esto, pero me gustaría aclararle. Entonces, recuerden, hacemos la reacción de la disociación completa de la sal y luego el del amoníaco más agua. Sí o sí, ¿se acuerdan que al amoníaco le teníamos que agregar el agua, no? Bien, estaba por poner OH. Ahí. Y aquí era el acetato de sodio, se disociaba completamente. Y el ácido acético, que le vamos a agregar el agua para que sea parecido al otro. Nos va a quedar acá que hidronio más acetato. ¿Cómo se calcula la K ácida? Ya lo hemos visto, voy a despejar directamente. Concentración oxidrilo acá, sería la K de la base por la concentración de la base sobre la concentración de la sal. Y acá concentración hidronio será la K ácida por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal también. Esas son las formulitas. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Están aburridos con esto? ¿O quieren que les siga explicando así o vamos a los problemas? ¿Prefieren que hagamos los problemas directamente? Bueno. Ahora yo, como les dije, ¿a quién afecta el agregado de una sustancia? Solamente a la ecuación donde yo tengo el equilibrio. ¿Sí? Vamos a escribir más arriba. Aquí en este caso era el amoníaco más agua, amonio más OH. Aquí tenemos ácido acético más agua, hidronio más acetato. Entonces, a los dos, a cada uno, yo le voy a ir agregando lo que ellos tienen presente acá. Supongamos, en el caso del amoníaco más agua, yo le voy a agregar a ellos oxidrilos. ¿Ven? Un aumento de concentración oxidrilo porque yo le agregué hidróxido de sodio. Entonces estoy agregando iones oxidrilos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Al aumentar la concentración oxidrilo, el equilibrio se va a desplazar para la izquierda. Es por eso que la concentración del amoníaco va a aumentar. Si yo, supongamos que vamos a tener acá 0,1 molar de cada uno de ellos, ¿sí? 0,1 molar. Y yo le voy a agregar acá 0,05 moles. Entonces, la concentración de amoníaco, cuando yo le agregue los oxidrilos, va a tener que aumentar. Va a ser 0,1 más lo que le agregué. Su concentración final, una vez que le agregué, es 0,15 molar. Y la concentración de la sal amonio, ¿cómo se va a desplazar el equilibrio? Hacia la izquierda, yo voy a tener 0,1 menos 0,05. Por lo tanto, la concentración de él va a ser 0,05. No se olviden que cuando yo agrego oxidrilos, estoy agregando también el sodio. Y ese sodio va a consumir un poco de los amonios que yo tengo acá presentes. En el caso del ácido acético, le vamos a agregar a él ácido clorhídrico. Entonces, si yo le agrego ácido clorhídrico, estoy aumentando la concentración hidronio o protón y el equilibrio también se va a desplazar para acá. Por lo tanto, la
Supongamos que también le agregamos ácido clorhídrico 0,05. La concentración del ácido acético será 0,1 más 0,05. Aumentó, ¿lo ven, chicos? Y la concentración hidróneo, perdón, hidróneo no, acetato, estoy escribiendo mal. Y la concentración acetato será 0,1 menos 0,05. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en el caso del, voy a agregar acá con azul para que ustedes lo vean, vamos a hacer distinto, a este equilibrio, olvídense que le agregué oxidrilo, le voy a agregar protones. Si yo le agrego protones, el equilibrio, lo que pongo con celeste es lo que va a ocurrir cuando yo le agrego solo ácido, chicos, ¿no? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién aumenta ahora? La concentración de amonio va a ser mayor, 0,1 más 0,05, y la concentración de amoníaco será menor, 0,1 menos 0,05. ¿Ven? Cambian los valores de las concentraciones amonio y amoníaco. Supongamos en el caso del ácido acético, acetato de sodio, olvídense de lo que está de rojo. Supongamos que tenemos el equilibrio y le agregamos solamente oxidrilos. Va a ocurrir lo mismo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha. Fíjense que cuando agrego algo que no está en el equilibrio, que es oxidrilo, se va hacia la derecha en el caso del ácido acético. En el caso del amoníaco, cuando le agrego protones que no están en el equilibrio, también se desplaza hacia la derecha. De manera que acá la concentración del ácido acético será ahora 0,1 menos 0,05. Y la concentración de acetato, ¿qué ha pasado? Al irse hacia la derecha, esta va a aumentar. 0,1 más 0,05. Si yo me acuerdo, lo guardo en la memoria, que en un equilibrio agrego más iones de algo que yo ya tengo en el equilibrio, recuerden que se desplaza para el lado contrario porque tiene que consumir parte del material agregado. Es un pequeño resumencito. ¿Qué más? ¿Qué tengo que utilizar acá? Otra cosa. Puedo utilizar la ecuación, de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Donde dice que el pH se calcula como el pKa, se me va la pantalla, más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la del ácido. ¿Sí? ¿Cuándo es la máxima capacidad reguladora del buffer? Cuando las concentraciones acetato y la del ácido, o sea, la de la sal y la del ácido son iguales. Por lo tanto, quedaría logaritmo de 1 que es igual a 0 y pH igual a pKa. ¿Cómo calculamos pKa? Ya le enseñé en el primer video. Si pH es igual a menos el logaritmo de la concentración protón, pKa será menos el logaritmo de la K ácida. pKb menos el logaritmo de la K básica. Cuando estamos en un buffer alcalino, acá tendremos pOH igual a pKb más el logaritmo de la concentración, por ejemplo, amonio
sobre la de la base, que es el amoníaco. ¿Sí? Esto es aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Volvamos al problema 7, que es el que les mostré primero. Si nosotros observamos el equilibrio, chicos, aquí lo vamos a recuadrar, este equilibrio, al que le agregamos que protones, su pH, el de la solución buffer, era de 9,20. ¿Se acuerdan que les dije yo? Si agregamos un poquito de oxidrilo de bases, se tiene que desplazar de 9,20 más hacia la derecha, porque para la derecha están los pH más básicos. Si yo le agrego gotitas de ácido, ese valor de 9,20 se tiene que desplazar hacia la izquierda porque estoy agregando protones y disminuyendo la concentración oxidrilo. El pH del buffer era de 9,20 y el que calculamos al final de 9,15. Ustedes pueden observar que ligeramente desplazado hacia la izquierda del valor 9,20. Ahí sé que he estado calculando bien, que hice bien mis cálculos. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver el próximo problema. El problema 8. Nos pide calcular la variación, vamos a cambiar el color, de pH que se producirá por el agregado de moles de hidróxido de sodio a un litro de solución reguladora de ácido acético acetato de sodio. Entonces, nuestra solución reguladora está formada, bueno, acetato de sodio, ácido acético, o al revés, perdón. Es 1 litro de solución y las concentraciones de cada uno de ellos, 0,1 molar. 0,1 molar y 0,1 molar. Ahí. ¿Y qué le vamos a agregar? Entonces, primero, perdón, lo que hacemos es escribir el equilibrio. ¿Sí? Las dos ecuaciones, la de la sal, que se disocia completamente, y la del ácido acético, que ya sabemos que la podemos escribir así o con agua. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre el ácido con agua y el ion de la sal con agua en la hidrólisis? Recuerden que va un ion en la hidrólisis y acá es el ácido completo más agua. Bueno, estas serían las dos reacciones. Ya conocemos que tiene un valor de 0,1 y 0,1 las soluciones del ácido acético y del acetato de sodio. Por lo tanto, si tienen las mismas concentraciones, podemos decir que este buffer tiene su máxima capacidad reguladora. Por lo tanto, el pH de este buffer va a ser solamente igual al pKa, porque tienen las mismas concentraciones. ¿Sí? El pH de esta solución, por lo tanto, es menos el logaritmo de la K ácida y nos da un valor de 4,74. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros le agregamos gotas de hidróxido de sodio? ¿A dónde voy a afectar yo? Lo voy a afectar a esto, a esta ecuación que es el equilibrio. Si yo le agrego acá hidróxido de sodio, estoy agregando algo diferente, me voy hacia la derecha, ¿sí? Al agregar hidróxido de sodio, él va a reaccionar con el ácido acético formando más iones acetatos, ¿sí? Entonces, chicos, perdón, las concentraciones, ¿cómo van a quedar? Aquí, la del ácido acético, que era 0,1, tendrá menos 0,01 que agrego de hidróxido de sodio, y la concentración de acetato será 0,1 más 0,01. ¿Sí? Si vamos a trabajar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
ponemos pH igual al pKa, que es 4,74, que ya lo calculamos anteriormente, más el logaritmo de, dijimos, concentración acetato, que en este caso será 0,11, a ver, estamos haciendo el problema 8, chicos. Sí, estamos agregando hidróxido de sodio, ¿no? Sí. Ion acetato. ¿Qué puse al revés? Los valores. A ver, ¿alguien lo calculó? Esperen, esperen. Voy a borrar este pedacito. Le estoy agregando muy bien. Lo vamos a calcular de la otra forma porque me parece que hice mal el cálculo. Entonces ayúdenme ustedes. Concentración protón va a ser igual a la K ácida, que es 1,82 por 10 a la menos 5, por la constante, la concentración del ácido, que es 0,09, sobre la concentración de la base, que sería, concentración de la sal, que sería 0,11. Esto me da un valor de 1,48 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, ahora sacamos menos el logaritmo de esto. Me da un valor de 4,82. A ver. pH menos el logaritmo de esto. Nos da 4,82. O 4,81. No sé, depende cómo lo han redondeado. Como pueden ver, chicos, si comparamos el pH del buffer con respecto a cuando yo agrego aquí el hidróxido de sodio, observo qué cosa. ¿Qué se observa? Que se ha desplazado ligeramente hacia la derecha. Acá tengo 4,74, se ha ido hacia acá, 4,82. Se hizo menos ácido. Esa es la diferencia. Si yo le hubiera agregado un ácido a este, el pH se tendría que haber ido hacia la izquierda, y si le agregaba el ácido me da un valor de 4,65. Aquí nos pedían que le agregábamos hidróxido de sodio, ¿no? Yo he hecho los cálculos agregándole el ácido clorhídrico, por eso me equivoqué. ¿Está claro aquí, chicos? Entonces, ¿cómo sacamos el delta de pH? Serían los 4,82 menos los 4,74. Esto nos da un delta de pH, bueno, a mí me da de 0,08, quizás porque he redondeado de más. Me da un poquito más chico. Si hubiéramos usado la ecuación de Henderson, borro este pedacito de abajo. Ay, perdón. Si hubiéramos usado la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cómo quedaba? pH igual a pKa, que en este caso es 4,74, más el logaritmo de acetato, que es 0,11, sobre 0,09. Y llegamos al mismo pH de 4,82. ¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo, van a encontrar, cuando pongan logaritmo, pongan paréntesis y hacen la división de 0,11 dividido en 0,09 y cierran el paréntesis. ¿Sí? Da 4,82, 4,83. Y ahí está la diferencia. En realidad da 4,82,7 utilizando Henderson-Hasselbalch, lo que les da
el delta de pH de 0,09 que está ahí en la cartilla, el resultado. Vamos al problema número 9. Acá tenemos una solución amortiguadora, también se le llama solución amortiguadora a la buffer, amortiguadora, reguladora, tampón. El problema número 9 está formado por el ácido ciánico, y cianato de sodio. Se colocan 0,5 del ácido ciánico y 0,25 moles del cianato de sodio en un recipiente de 1 litro, por lo tanto las concentraciones ya son 0,5 y 0,25 molar. Nos piden calcular el pH inicial. Quiero que observen que las concentraciones de las dos soluciones no son iguales. Por lo tanto, este buffer no tiene su máxima capacidad reguladora. ¿Está? ¿Ven la diferencia con respecto al otro? Entonces, podemos utilizar Henderson. Nada de utilizar Henderson. Lo primero que hacemos es escribir las reacciones de ambos. La de la sal, que se disocia completamente en sus iones, y la del ácido ciánico, en los iones protones. Me tragué una U ahí, y el ion cianato. ¿Estamos? Este es el que me interesa para mí, si yo tengo que agregar luego pequeñas gotitas de base, ¿sí? ¿Cómo va a ser el pH de este buffer? De acuerdo a Henderson, tendría que sacar el pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la del ácido. O sea, cianato sobre ácido ciánico. Tenemos la K ácida ahí, que tiene un valor de 1,26 por 10 a la menos 5. Y sacar el pKa de ella me da un valor de 4,9, como menos el logaritmo de la concentración. Por lo tanto, el pH será igual a 4,9 más el logaritmo de la sal, que sería 0,25, sobre la concentración del ácido, que es 0,5. Eso nos da un valor de pH igual a 4,6. Ahora miren la pregunta, ¿qué va a pasar con el pH si nosotros diluimos 10 veces la solución? ¿Se acuerdan lo que era diluir? Aumentar el volumen, ¿sí? Entonces, si diluimos 10 veces, lo que está diciendo es que si mi solución era 0,5 molar, ¿qué decía? Que yo tenía 0,5 moles en 1 litro de solución. Pero al diluir, cuando yo diluyo y me dice 10 veces, voy a tener 0,5 moles en 10 litros. Por lo tanto, la nueva concentración será 0,05. Como yo diluyo 10 veces la solución, las concentraciones de ambas sustancias van a quedar diluidas. Si ustedes calculan aquí el valor, si lo hubiéramos hecho con la otra formulita, miren, y aquí se observa más fácil, si yo hubiera calculado concentración protón como la constante ácida por la concentración del ácido sobre la sal, acá hubiera sido 5 por 10 a la menos 1 sobre 2,5 por 10 a la menos 1. Se iba esto y me quedaba este valor de concentración oxidrilo, ¿sí? Ahora, y luego sacábamos el pH, o sea, sería el valor, perdón, miren, 1,26 exponencial menos 5 por 5 dividido en 2,5 de 2,52 por 10 a la menos 5. ¿Sí?
Sacamos menos el logaritmo de eso, me da el pH de 4,6. Ahora fíjense cuando diluimos, ¿qué es lo que ocurre? Al diluir ambas, sigue siendo la misma K ácida. Aquí va a quedar 5 por 10 a la menos 2 sobre 2,5 por 10 a la menos 2. Este 10 a la menos 2 se va con este 10 a la menos 2, ¿sí? Y nos va a quedar el mismo valor. De 2,52 por 10 a la menos 5. Es decir, que al diluir, ¿qué le pasa al pH? ¿Varía, chicos? No varía. ¿Mm? Sigue siendo el mismo. Ahora tenemos que ver qué pasa en este equilibrio si nosotros le agregamos ácido clorhídrico al buffer inicial. Voy a borrar la demostración de por qué el pH no varía. Tenemos el ácido ciánico disociado y le vamos a agregar a él 0,01 de ácido clorhídrico. 0,01. Su concentración inicial era 0,5 y de cianato 0,25. Al agregarle más protones, hemos visto que el equilibrio se desplaza, según Le Chatelier, hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí aumentará la concentración y aquí en 0,25 de cianato va a disminuir. Por lo tanto, aplicando Henderson de nuevo, tenemos 4,9 más el logaritmo. Ahora de la sal, que en vez de ser 0,25, tiene un valor de 0,24 sobre 0,51, porque acabamos de sumarle los 0,01. ¿Cómo me tiene que dar este pH, chicos? ¿Por arriba de 4,9 o por abajo de 4,9? Estoy agregándole protones, estoy aumentando la concentración de hidrógeno. Cuanto mayor es la concentración de hidrógeno, menor es el pH, siempre. Entonces, al aumentar la concentración protón, ¿qué estoy haciendo? Bajando el pH. Y si se fijan en el resultado, el pH nos tiene que dar un valor de 4,57. Ese es un truquito, lo que les acabo de decir, miren. Si yo tengo una solución de ácido, esto es aparte, ¿no? Si tengo una solución de ácido clorhídrico, 1 molar, ¿sí? A ver, no, vamos a cambiarle el valor. Tengo una solución de ácido clorhídrico, 0,1 molar, y tengo otra solución de ácido clorhídrico, 0,001 molar diluida, ¿no? Porque esto lo único que me habla es de la dilución. Si esta es concentrada, esta está diluida. La concentración esta, protón, es de 10 a la menos 1. Tengo rota la pantalla ahí. Y la concentración protón aquí, de 10 a la menos 3. ¿Cuál concentración protón es mayor? ¿La del ácido clorhídrico? ¿Cuánto? Este tiene mayor concentración protón, ¿no? La 0,1. Muy bien. Si nosotros sacamos el pH menos el logaritmo de 10 a la menos 1, ay, perdón, se me movió. A la menos 1 me da un valor de 1. Y acá el pH menos el logaritmo de 10 a la menos 3 me da un valor de 3. Entonces, con esto ustedes pueden demostrar que a mayor concentración protón, el pH es menor.
¿Se entiende? Pregunta de examen. Mayor es la concentración protón, que lo acabamos de ver en el ácido clorhídrico, menor es su pH, más ácido. Muy bien, sigamos al otro problema, que es el problema 11. Ahora vamos a preparar un buffer entre el ácido benzoico y el benzoato de sodio. Me dan la fórmula de ello y observen acá, chicos. Están en 800 mililitros de solución. Me dan los gramos de cada uno de ellos y ¿en qué? En 800 centímetros cúbicos. Por lo tanto, yo lo voy a escribir al ácido benzoico así. Perdón. Tengo una masa de 61,06 gramos. Y los gramos del benzoato de sodio de 72,06. Y ellos se encuentran en 800 centímetros cúbicos de solución. Para poder conocer la concentración de cada uno de ellos, tengo que sacar los moles que hay en 1 litro de solución. ¿Sí? La masa molar del ácido benzoico es 122 y la masa molar del benzoato 144. Si sacamos los moles de cada uno de ellos, nos da que tenemos 0,5 moles de ácido benzoico y 0,5 moles del benzoato de sodio. Pero cada uno de ellos está en 800 centímetros cúbicos. Por lo tanto, tengo que calcular cuánto hay en 1 litro. Si yo tengo en 800 centímetros cúbicos de solución 0,5 moles de ácido benzoico, en 1000 centímetros cúbicos de solución tendré X y eso me da un valor de 0,625. Por lo tanto, las concentraciones de ácido benzoico y la del benzoato de sodio son iguales y tiene un valor de 0,625 mol por litro. ¿Estamos hasta ahí? Solamente hemos hecho preparación de soluciones. No sé si se dan cuenta. Calcular concentraciones. Muy bien. Pregunta del millón. Así como estoy preparando el buffer, ¿está con su máxima capacidad reguladora o no? No me contestan. Las concentraciones son iguales, chicos, por lo tanto tiene la máxima capacidad reguladora. ¿Se acuerdan qué? Muy bien, Bautista. Por lo tanto, el pH de este buffer es igual al pKa. Si no le hemos agregado nada todavía, su pH es igual al pKa. Y este pKa es igual a 4,2. Ese es el pH de mi buffer. Ahora veamos si nosotros le agregamos a esta solución 0,08 moles de hidróxido de sodio. No escribimos las ecuaciones, así que las vamos a escribir ahora, chicos, perdón. Reacción de la sal que se disocia completamente en sus iones. Y luego el del ácido benzoico que se va a disociar en protones más ion benzoato. ¿Qué es lo que vamos a agregar acá, chicos? El problema nos dice hidróxido de sodio, 0,08 de una base. ¿Qué dijimos si pasaba que agregábamos algo diferente a lo que teníamos? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Recuerden que si agregábamos más protones, se desplaza hacia la izquierda. Ya eso lo dice Le Chatelier. Por lo tanto, aquí tendremos los 0,625 menos el hidróxido que agregué, y acá de sal tendremos 0,625 más
lo del hidróxido que agregué, los moles de hidróxido. ¿Sí? Esto nos quedará, entonces, un pH. Y miren, ¿qué hemos agregado? Hemos agregado una pequeña cantidad de base, o sea que el pH, que es de 4,2, ligeramente tiene que ir hacia la derecha, ¿no? En realidad acá da, si lo queremos, da 4,19, nada más que yo lo redondeé a 4,2, ¿no? Entonces acá tenemos 4,2 más el logaritmo de la concentración de la sal, que en este caso será 0,633, sobre 0,625 menos 0,08, que nos da 0,617. Y esto nos da un pH de 4,21. Si ustedes lo ven, ligeramente se desplaza hacia la derecha. Hemos agregado gotas de una base. Finalmente nos quedaría el problema 12, donde trabajamos con el ácido acético, acetato de sodio de nuevo, y nos dicen calculemos los gramos de acetato de sodio que es necesario agregar a 2 litros de solución de ácido acético 0,1 molar para preparar una solución buffer de pH igual a 4,3. ¿Qué conocemos acá? Que queremos preparar una solución de pH 4,3. Queremos saber los gramos de la sal que le vamos a agregar a 2 litros de ácido acético. Este ácido acético tiene una concentración 0,1 molar. Molar. Escribimos las reacciones primero. El acetato de sodio que se disocia en sus iones. Este es el más fácil de todos, chicos. Y luego el ácido acético con su doble flecha para darnos protón más acetato. Recuerden que siempre en los problemas de buffer nos tiene que quedar el ion común, en este caso acetato, y en las bases el amonio, o el benzoato, o el cianato, dependen, pero siempre el ion. En los ácidos el ion negativo, acuérdense, y en las bases un ion positivo. Muy bien. ¿Qué les había enseñado yo? Que aquí concentración protón es igual a la K del ácido por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal. Nosotros queremos conocer los gramos de acetato de sodio, por lo tanto debemos despejar la concentración de la sal. Concentración de la sal igual a la K del ácido, concentración del ácido sobre la concentración protón. Esta concentración protón la sacamos del pH, cuyo valor es 4,3, por lo tanto, concentración protón 10 a la menos pH, lo que nos da un valor, a ver, este es el problema 12, ¿no? 10 a la menos 4,3 me da un valor de 5,01 por 10 a la menos 5 molar. Reemplazando, entonces, chicos, en la ecuación, nos queda que la concentración de la sal, que es lo mismo que concentración acetato, recuerden, va a ser igual a la K del ácido por la concentración del ácido, que era 0,1 molar, sobre la concentración protón que acabamos de calcular. Esta concentración de sal nos da un valor de 0,036 molar. Es decir, que al ser 0,036 molar, me está diciendo, chicos, que tengo en 1 litro de solución
0,036 moles de la sal. Como yo quiero preparar 2 litros, como dice acá el enunciado, necesitaré X, que será 0,072. Los moles de sal los pasaré a gramos multiplicando por ¿quién? Por la masa molar del acetato de sodio. Perdón, los gramos son igual a la masa molar por su peso molecular. Perdón, la masa molar por el número de moles, que es 0,072. Y esto nos da aproximadamente 5,8, según mis cálculos. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos los problemas de buffer. Ahora la pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo a este equilibrio le hubiera agregado ácido clorhídrico? ¿Hacia dónde se desplazaría? O sea, vamos aquí, a esta parte, y yo les pregunto, ¿qué pasaría si yo le agrego ácido clorhídrico, es decir, protones? ¿Hacia dónde se hubiera desplazado el equilibrio? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Sí, señor, hacia la izquierda, Nicolás, muy bien. Porque estoy aumentando la concentración de iones protones, el equilibrio según Le Chatelier se tiene que desplazar de manera de consumir parte de los iones agregados, ¿sí? Del material añadido.